Cuando encontré la llave entre las pertenencias de mi padre, pensé que abriría una caja fuerte con joyas o documentos importantes. Nunca imaginé que abriría la puerta hacia un abismo que destrozaría todo lo que creía saber sobre el hombre que me crió. Mi nombre es Elena Márquez, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo descubrí que mi padre millonario no era quien decía ser, y que el sótano de nuestra mansión guardaba un secreto tan oscuro que aún hoy, meses después, me despierto sudando en las noches, incapaz de borrar las imágenes de mi mente. Pero déjame empezar desde el principio, porque lo que encontré allá abajo cambió mi vida para siempre. Mi padre, Roberto Márquez, murió un martes lluvioso de marzo. Un infarto masivo mientras revisaba contratos en su oficina privada. Para el mundo exterior, era un hombre de negocios exitoso, filántropo ocasional, padre ejemplar. 73 años de vida aparentemente impecable. Su funeral fue una exhibición de poder, empresarios, políticos, rostros que había visto en televisión, todos desfilando frente al ataúd de caoba mientras yo permanecía sentada en primera fila, con un vestido negro que me picaba y una sensación de vacío que no lograba comprender del todo. No éramos cercanos, mi padre y yo, no de la manera en que las familias normales lo son. Él era un hombre distante, siempre ocupado, siempre en alguna reunión importante o viaje de negocios. Mi madre había muerto cuando yo tenía 7 años, un accidente automovilístico que mi padre nunca quiso discutir en detalle. Después de eso, fui criada por una sucesión de niñeras en aquella enorme mansión de 12 habitaciones en las afueras de la ciudad, mientras él construía su imperio inmobiliario. Veía a mi padre en las cenas formales, en las escasas celebraciones familiares, en los momentos obligatorios donde un padre debía estar presente. Más o menos, estaba ahí para mí, pero nunca realmente. La lectura del testamento fue 3 días después del funeral. El abogado de mi padre, un hombre canoso llamado Hernández, que había trabajado con él durante 30 años, me citó en su oficina con vistas al centro financiero. Me senté en una silla de cuero mientras él abría una carpeta gruesa y comenzó a enumerar propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Los números eran mareantes. Mi padre había acumulado una fortuna que yo apenas podía comprender. 120 millones de dólares en activos líquidos, más propiedades valoradas en otros 80 millones. Todo era mío ahora, su única heredera. Debí sentir algo, gratitud, tal vez, o alivio financiero, pero solo sentí ese mismo vacío que me había acompañado desde que encontraron su cuerpo desplomado sobre el escritorio de roble. Hernández continuó leyendo cláusulas y condiciones, explicando fideicomisos y obligaciones fiscales, hasta que llegó a una sección que hizo que su voz cambiara ligeramente de tono. Se aclaró la garganta antes de leer. A mi hija Elena le dejo también el contenido completo de mi estudio privado y del sótano de la propiedad principal. Estos espacios deben ser revisados únicamente por ella, sin presencia de terceros. Las llaves se encuentran en mi caja personal, que será entregada a Elena inmediatamente después de esta lectura. Algo en la forma en que lo dijo me erizó la piel. Hernández evitó mi mirada cuando le pregunté qué había en el sótano. Me aseguró que no lo sabía, que mi padre había sido muy particular sobre mantener ciertas áreas de su vida completamente privadas. Me entregó una pequeña caja de metal, no más grande que un libro, y me explicó que solo yo tenía la combinación, la fecha de nacimiento de mi madre. Salí de esa oficina con la caja bajo el brazo y una sensación creciente de inquietud en el estómago. Durante toda mi vida, el sótano había sido territorio prohibido. De niña, había intentado bajar las escaleras en más de una ocasión, pero la puerta siempre estaba cerrada con llave.
Cuando le preguntaba a mi padre qué había allá abajo, simplemente me decía que eran documentos, cosas aburridas de adultos. Con el tiempo, dejé de preguntar, dejé de pensar en ello. Pero ahora, conduciendo de regreso a la mansión que era oficialmente mía, no podía dejar de pensar en otra cosa. Llegué a la propiedad cuando el sol comenzaba a ocultarse. La mansión se alzaba imponente contra el cielo anaranjado, con sus columnas blancas y sus ventanas que parecían ojos oscuros observándome. Había despedido al personal de servicio después del funeral. Necesitaba estar sola para procesar todo. Así que era solo yo y aquella casa gigantesca llena de ecos y sombras. Subí directamente a mi antigua habitación, que había mantenido intacta aunque años que no vivía allí, y abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había 3 llaves. Una era claramente para el estudio, una llave moderna de seguridad. Las otras 2 eran más antiguas, de hierro forjado, con diseños intrincados que sugieren cerraduras viejas. Junto a ellas había una manuscrita con la letra precisa de mi padre. Elena, lo que vas a encontrar va a cambiar todo lo que crees saber. Solo puedo pedirte que trates de entender que todo lo que hice, lo hice por amor, por ti, por tu madre. Perdóname. Se me heló la sangre leyendo esas palabras. Perdóname. Mi padre nunca había sido un hombre que pidiera perdón por nada. Era orgulloso, casi arrogante en su certeza de que sus decisiones siempre eran las correctas. ¿Qué podría haber hecho que requiriera mi perdón desde la tumba? Me quedé sentada en mi cama durante lo que pareció una eternidad, mirando esas llaves, tratando de reunir el coraje para bajar. La casa crujía a mi alrededor con esos sonidos nocturnos que los edificios viejos hacen, y cada ruido me sobresaltaba. Finalmente, cuando el reloj marcó las 9 de la noche, me levanté. Tenía que saber. No podría dormir, no podría seguir adelante con mi vida hasta que supiera qué secreto guardaba mi padre en aquel sótano. Bajé las escaleras principales con las llaves apretadas en mi mano. La puerta del sótano estaba al final de un pasillo en la parte trasera de la casa, cerca de lo que solía ser la cocina de servicio. Era una puerta de madera maciza, mucho más pesada y antigua que las demás puertas de la casa. Nunca me había fijado realmente en ella hasta ahora, pero al acercarme noté que era diferente, más gruesa, con refuerzos de metal. Inserté la primera llave vieja en la cerradura. Giró con dificultad, pero finalmente escuché el clic del mecanismo liberándose. Luego la segunda llave, en otra cerradura debajo de la primera. Otro clic. La puerta se abrió revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. No había interruptor de luz visible desde arriba. Saqué mi teléfono y activé la linterna. El haz de luz iluminó escalones de piedra gastados, descendiendo en una espiral hacia las profundidades. El aire que subía era frío y tenía un olor peculiar, como a tierra húmeda mezclada con algo químico que no pude identificar. Algo dentro de mí gritaba que no bajara, que cerrara esa puerta y olvidara todo el asunto. Pero ya era demasiado tarde para eso. Ya había cruzado un umbral. Comencé a descender. Los escalones eran más de los que esperaba. Conté 20, 30, 40 peldaños antes de llegar finalmente a un rellano. La temperatura había bajado considerablemente y podía ver mi aliento formar pequeñas nubes en el aire. Mi teléfono iluminó otra puerta, esta de metal, más moderna que las anteriores. Había un panel numérico junto a ella. Probé con la fecha de nacimiento de mi madre. Nada. Luego probé con la mía. El panel emitió un pitido y escuché el sonido de cerrojos pesados deslizándose. La puerta se abrió sola, con un siseo neumático que sugería un sistema de sellado hermético. Lo que encontré al otro lado me dejó paralizada. No era un sótano. Era un laboratorio. Las luces fluorescentes parpadearon y se encendieron automáticamente, revelando un espacio enorme que se extendía mucho más allá de los límites de la casa. Debía ocupar el terreno completo de la propiedad, excavado profundamente bajo tierra. Había mesas de trabajo con equipos que parecían médicos, computadoras con pantallas apagadas, estantes llenos de archivos y cajas etiquetadas con códigos. En un rincón había lo que parecían incubadoras o cámaras de refrigeración con puertas de vidrio, y en las paredes docenas de fotografías.
Me acerqué a la pared más cercana con piernas que apenas me sostenían. Las fotografías eran de mujeres, docenas de ellas. Algunas eran imágenes casuales, como tomadas sin que ellas lo supieran, en calles o cafeterías. Otras eran más formales, como fotos de identificación. Todas tenían algo escrito debajo, fechas, números, anotaciones en la letra de mi padre. Y entonces vi algo que me hizo caer de rodillas. Entre todas esas fotografías había una de mi madre. No una foto cualquiera. Era mi madre a los 20 años, mucho antes de conocer a mi padre, sonriendo a la cámara con una inocencia que me partió el corazón. Y debajo, escrito con tinta roja, Prototipo A1, primera fase exitosa. ¿Prototipo? Me obligué a ponerme de pie y comencé a buscar frenéticamente entre los archivos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las carpetas. La primera que abrí contenía documentos médicos, historial clínico de una mujer llamada Sarah Mitchell, con fechas que se remontaban a más de 40 años atrás. Había reportes de laboratorio, análisis genéticos, notas sobre procedimientos que no entendía completamente, pero que sonaban invasivos, dolorosos. Y al final del archivo una nota: sujeto terminado, fase fallida. Abrí otro archivo, otra mujer, otro conjunto de documentos escalofriantes, experimentos, tratamientos, y siempre, al final, alguna variación de la misma conclusión fría y clínica: fallido, terminado, descontinuado. Debía haber 20, 30 archivos de mujeres diferentes. Y entonces encontré el de mi madre. Su nombre real no era Elena Sofía Torres, como yo había creído toda mi vida. Era Carmen Reyes. Había nacido en un pueblo pequeño, había sido huérfana, sin familia conocida. Según los documentos, mi padre la había reclutado cuando ella tenía 19 años, ofreciéndole trabajo como asistente personal, pero lo que siguió no tuvo nada que ver con trabajo administrativo. Las páginas describían un programa que mi padre había estado ejecutando durante décadas, un programa de experimentación genética. Estaba tratando de crear algo, de perfeccionar algo. Los términos técnicos eran demasiado complejos para mí, pero la esencia era clara. Mi padre estaba modificando embriones humanos, buscando ciertos rasgos, ciertas características. Estaba tratando de crear seres humanos mejorados. Y mi madre había sido la primera en sobrevivir el proceso completo. El archivo detallaba cómo había quedado embarazada de mí bajo circunstancias que los documentos llamaban concepción controlada, cómo mi padre había monitoreado cada etapa del embarazo, tomando muestras, haciendo análisis constantes, cómo yo había sido el primer bebé en nacer con las modificaciones que él buscaba, el primer éxito después de décadas de intentos fallidos. Yo no era su hija, no en el sentido real, era su experimento. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo, incapaz de detenerme a pesar del horror que cada página revelaba. Después de mi nacimiento, mi padre había continuado con su programa. Había terminado a mi madre cuando yo tenía 7 años, no en un accidente automovilístico como siempre me habían dicho, sino aquí, en este laboratorio subterráneo. Los documentos eran clínicos al describir cómo había dejado de ser útil para la investigación, cómo había empezado a hacer preguntas, a amenazar con exponer lo que había descubierto. Así que él la había eliminado. Y había continuado su trabajo con otras mujeres. Los archivos más recientes databan de apenas 2 años atrás. Mujeres jóvenes, vulnerables, sin familias que las buscaran. Las llevaba a este lugar con promesas de trabajo o ayuda y luego las usaba para sus experimentos. ¿Cuántas había habido? ¿Cuántas mujeres habían muerto en este sótano persiguiendo la visión demente de mi padre de perfección genética? Me arrastré hacia las cámaras de refrigeración en el rincón, aunque cada célula de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, que no mirara dentro. Pero necesitaba saber, necesitaba ver hasta dónde llegaba esta pesadilla. Abrí la primera puerta con manos entumecidas por el shock. Dentro había hileras de tubos de ensayo etiquetados, muestras genéticas preservadas, y más allá, en compartimentos más grandes, había contenedores pequeños, del tamaño apropiado para... No pude soportarlo.
Vomité allí mismo, en el suelo de ese laboratorio del horror, mientras las luces fluorescentes zumbaban indiferentes sobre mi cabeza. Mi padre era un monstruo, un asesino, un manipulador que había destruido innumerables vidas en nombre de la ciencia, del progreso, de alguna visión retorcida de mejorar la humanidad. Y yo era el producto de esa locura. Cada célula de mi cuerpo, cada rasgo que creía heredado naturalmente, era el resultado de su manipulación. Incluso mi existencia era una mentira. No sé cuánto tiempo permanecí allí, en el suelo de aquel laboratorio, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Podían ser minutos u horas, el tiempo había perdido significado. Finalmente, cuando logré componerme lo suficiente para pensar con claridad, supe lo que tenía que hacer. Tenía que destruir todo esto, tenía que exponer lo que mi padre había hecho. Las víctimas merecían justicia, merecían ser recordadas como algo más que sujetos fallidos en los archivos de un científico loco. Pero mientras subía las escaleras de regreso hacia el mundo real, llevando conmigo varios de los archivos más incriminatorios, una parte de mí sabía que iba a ser más complicado que simplemente llamar a la policía. Mi padre había sido un hombre poderoso. Los nombres en esos archivos, los que aparecían como consultores y colaboradores de su investigación, incluían médicos prominentes, científicos respetados, incluso algunos funcionarios gubernamentales. Esto era más grande que un solo hombre operando en secreto. Era una red. Y yo estaba en el centro de ella, lo quisiera o no. Los días siguientes fueron un borrón de decisiones imposibles. Contraté a un abogado diferente, alguien que no tuviera conexión con mi padre, y le mostré algunos de los documentos. Su reacción confirmó mis peores temores. Esto iba a explotar de una manera que yo apenas podía imaginar. Me aconsejó que fuera directamente a las autoridades federales, que esto estaba muy por encima de la policía local. Pero antes de hacer eso, necesitaba entender completamente qué era yo, qué había hecho mi padre conmigo. Contraté a un genetista privado, alguien que me habían recomendado como discreto y competente, y le proporcioné muestras de mi ADN junto con algunos de los documentos técnicos del laboratorio. Le pedí que me dijera exactamente qué tipo de modificaciones llevaba yo en mi cuerpo. Los resultados llegaron una semana después, y en cierto modo fueron más perturbadores que todo lo que había descubierto en el sótano. Mi padre había modificado mi genética para optimizar docenas de factores: resistencia a enfermedades, metabolismo eficiente, densidad ósea superior, mayor capacidad cognitiva, incluso rasgos físicos específicos que él consideraba ideales. Pero lo más inquietante era que muchas de estas modificaciones eran sutiles, lo suficientemente integradas que probablemente nunca habrían sido detectadas en exámenes médicos rutinarios. Yo era, en todos los sentidos técnicos, una persona diseñada. Y de repente, ciertos aspectos de mi vida cobraron un nuevo y siniestro significado. Siempre había sido buena estudiante, casi sin esfuerzo. Nunca me había enfermado gravemente. Había destacado en deportes sin entrenar demasiado. Había atribuido todo eso a buena suerte o genes favorables heredados naturalmente. Pero no había nada natural en mí. Cada ventaja que había tenido era el resultado de la manipulación de mi padre. ¿Quién era yo realmente? ¿Dónde terminaba la ingeniería genética y comenzaba mi verdadera personalidad? ¿Tenía siquiera una personalidad propia o todo en mí había sido diseñado según las especificaciones de un científico demente? Estas preguntas me atormentaban mientras preparaba mi testimonio para las autoridades federales. Finalmente, 2 meses después de la muerte de mi padre, me reuní con agentes del FBI en una oficina anodina del centro de la ciudad. Les entregué copias de todo lo que había encontrado: los archivos, las fotografías, los registros de experimentos. Les di acceso al laboratorio subterráneo. Lo que siguió fue un terremoto. La investigación reveló cosas que ni siquiera yo había descubierto en mi primera exploración del sótano.
Había cámaras ocultas que habían grabado décadas de atrocidades. Había registros financieros que mostraban pagos a docenas de personas que habían ayudado a mi padre de diversas maneras, médicos que falsificaban certificados de defunción, oficiales que hacían desaparecer registros, científicos que proporcionaban conocimientos especializados. Identificaron a 28 mujeres que habían desaparecido a lo largo de 40 años, todas vinculadas al programa de mi padre. Solo 3 de ellas, incluyendo a mi madre, habían sido reportadas como desaparecidas. Las demás eran mujeres sin familias, sin redes de apoyo, seleccionadas específicamente porque nadie las buscaría. El escándalo dominó los titulares durante meses. Millonario respetado era un científico loco, laboratorio del horror descubierto bajo mansión, red de experimentación humana expuesta. Cada día traían nuevas revelaciones, más arrestos, más horror. Y yo estaba en el centro de todo, la única creación exitosa de Roberto Márquez, exhibida ante el mundo como evidencia viviente de sus crímenes. Las entrevistas eran las peores, periodistas que me miraban con una mezcla de fascinación y repulsión, queriendo saber cómo me sentía sabiendo que era diseñada. Científicos que me pedían permiso para estudiarme, para entender mejor qué había hecho exactamente mi padre. Grupos religiosos que me llamaban abominación, activistas que me veían como víctima. Para todos, yo me había convertido en un símbolo de algo, había dejado de ser una persona real. Los juicios comenzaron 8 meses después. 17 personas fueron acusadas de diversos cargos relacionados con los experimentos de mi padre. Tuve que testificar en cada uno, reviviendo el horror de aquel sótano una y otra vez. Ver a esos hombres y mujeres respetables con sus trajes caros y sus abogados aún más caros, tratando de justificar su participación en atrocidades porque era en nombre de la ciencia o no sabíamos la extensión completa del programa. La mayoría fueron condenados, pero las sentencias parecieron inadecuadas comparadas con la magnitud de lo que habían hecho. 10 años aquí, 15 allá, como si pudieras poner precio a las vidas que habían destruido, a las mujeres que habían usado y desechado como material de laboratorio. Durante todo este tiempo, yo traté de reconstruir mi vida, de encontrar algún sentido de normalidad. Vendí la mansión, incapaz de vivir ni un día más en el lugar donde tantos horrores habían ocurrido. Doné la mayor parte de la fortuna de mi padre a organizaciones que ayudaban a víctimas de tráfico humano y a familias de personas desaparecidas. Me cambié el nombre legalmente, tratando de distanciarme del apellido Márquez, que ahora era sinónimo de maldad. Pero no puedes huir de tu propio ADN. Fui a terapia, claro, sesión tras sesión tratando de desenredar el nudo imposible de mi identidad. Mi terapeuta, una mujer amable llamada doctora Ramírez, me ayudó a entender que lo que yo era no estaba definido por cómo había llegado a existir, que mis elecciones, mis acciones, mi carácter, esas cosas eran mías, sin importar qué manipulaciones genéticas llevara en mi cuerpo. Piénsalo así, me dijo una vez. Alguien que es concebido por violación no está definido por esa violencia. Su vida tiene valor y significado independiente de las circunstancias de su concepción. Tú eres igual. Las circunstancias de tu creación no te definen. Quería creerle. Algunos días podía. Pero había noches donde me despertaba sudando, preguntándome qué más había programado mi padre en mí. ¿Mis gustos en música eran realmente míos o había manipulado alguna preferencia neurológica? ¿Mi amor por la pintura venía de mi alma o de genes modificados para apreciar el arte? ¿Mis emociones eran auténticas o respuestas químicas diseñadas? Era una espiral sin fin de dudas que amenazaba con volverme loca. Un año después del descubrimiento, recibí una carta. Venía sin remitente, pero reconocí la letra inmediatamente, aunque no la había visto en décadas. Era de Sofía, una de las niñeras que me había cuidado cuando era pequeña, antes de que mi padre la despidiera abruptamente cuando yo tenía 10 años. La carta era breve pero devastadora. Sofía me explicaba que había visto las noticias, que sabía lo que había descubierto sobre mi padre. Y quería que yo supiera algo que ella nunca había tenido el coraje de revelar antes. Ella había sospechado. Durante los años que trabajó en la mansión, había notado cosas extrañas. Mujeres jóvenes que ocasionalmente aparecían en la propiedad y luego nunca se volvían a ver.
sonidos que venían del sótano por las noches, la insistencia obsesiva de mi padre en que yo me hiciera análisis de sangre mensuales, mucho más frecuentes de lo normal. Una vez, escribió Sofía, había bajado al sótano cuando mi padre estaba de viaje. Había encontrado la primera puerta abierta, aunque nunca logró pasar la puerta de metal. Pero lo que vio en esas paredes, las fotografías, los documentos que alcanzó a vislumbrar, la habían llenado de terror. Confrontó a mi padre cuando regresó. Él le ofreció dinero, mucho dinero, para que se fuera y nunca hablara de lo que había visto. La amenazó también, de maneras que ella no especificaba en la carta, pero que podía imaginar. Sofía tomó el dinero y huyó, y durante todos estos años había vivido con la culpa de no haber hecho nada, de no haber tratado de ayudar a esas mujeres, de haberme abandonado. Perdóname, Elena, terminaba la carta. Fui una cobarde. Pero quiero que sepas que te quise como si fueras mi propia hija durante el tiempo que estuve contigo. Y esa niña que conocí, esa niña dulce y curiosa y llena de vida, ella era real. No importa qué hiciera tu padre en ese laboratorio, tú eres real. Lloré leyendo esas palabras. Lloré por Sofía y su culpa que no merecía cargar. Lloré por todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por las acciones de mi padre. Y lloré por mí misma, por la niña que había sido, inocente de la pesadilla que vivía. Los años han pasado desde entonces, 3 años ahora, desde que encontré ese laboratorio, desde que mi mundo explotó en pedazos. He aprendido a vivir con el conocimiento de lo que soy, aunque nunca será fácil. He formado nuevas relaciones, con gente que me acepta completamente una vez que les cuento mi historia. He encontrado propósito trabajando con organizaciones que luchan contra la experimentación humana ilegal y el tráfico de personas. Pero más importante, he aprendido algo fundamental sobre la identidad y la humanidad. Mi padre estaba equivocado en tantas maneras que es difícil contarlas todas, pero su error más grande fue creer que podía diseñar la perfección, que podía crear seres humanos superiores a través de la manipulación genética. Porque lo que hace que seamos humanos no está en nuestro ADN, está en nuestras elecciones, en nuestra capacidad para amar y ser amados, en nuestra habilidad para crecer, cambiar, aprender de nuestros errores. Yo puedo tener genes modificados, puedo tener ventajas físicas y mentales que fueron diseñadas en un laboratorio, pero mi humanidad, mi valor como persona, eso viene de algo mucho más profundo que cualquier secuencia genética. Viene de haber elegido exponer los crímenes de mi padre, aunque eso significara destruir mi propia vida en el proceso. Viene de usar la fortuna manchada de sangre que heredé para ayudar a otros. Viene de levantarme cada mañana y elegir ser mejor que el hombre que me creó. Todavía tengo las llaves del sótano. Las guardo en una caja en mi nuevo apartamento, no porque quiera recordar, sino porque necesito no olvidar. Son un recordatorio de hasta dónde puede caer la humanidad cuando pierde de vista la ética, cuando trata a las personas como medios para un fin en lugar de como fines en sí mismas. A veces me pregunto sobre las otras mujeres en esos archivos, las 28 que mi padre usó y descartó en su búsqueda de perfección. Trato de honrar sus memorias, de asegurarme de que sean recordadas como personas reales con vidas y sueños, no solo como números en un expediente. Ayudé a establecer un memorial en su nombre, un jardín tranquilo donde sus familias, cuando pudieron ser localizadas, pueden ir a llorar. Y pienso en mi madre, Carmen Reyes, no Elena Sofía Torres. Pienso en la joven de 19 años que aceptó lo que pensaba que era un trabajo honesto y terminó atrapada en una pesadilla. Pienso en cómo debe haber sido para ella, dándose cuenta lentamente de lo que mi padre realmente era, viviendo con el miedo constante, tratando de protegerme lo mejor que podía antes de que él la silenciara para siempre. Visité su tumba recientemente. Bueno, no es realmente su tumba, porque mi padre nunca le dio un entierro apropiado. Es un marcador que mandé hacer en el cementerio donde están enterradas varias de las víctimas que pudieron ser identificadas. Puse flores frescas y me senté junto a su nombre, grabado en piedra fría. Lo siento, mamá, susurré. Siento no haberte conocido realmente. Siento lo que él te hizo. Pero quiero que sepas que lo expuse, que él no se salió con la suya, y que voy a vivir mi vida de una manera que honre tu memoria, no la de él. El viento movió las hojas de los árboles cercanos y por un momento pude imaginar que era ella respondiéndome, diciéndome que estaba orgullosa, que estaba en paz.
La verdad es que nunca sabré si eso era solo mi imaginación o algo más. Hay muchas cosas que nunca sabré. Nunca sabré exactamente qué sintió mi madre en sus últimos momentos. Nunca sabré cuántas otras mujeres podría haber salvado si alguien hubiera descubierto a mi padre antes. Nunca sabré completamente quién podría haber sido yo sin sus modificaciones. Pero sé esto, soy sobreviviente. Soy fuerte, no por los genes que me diseñaron, sino por las experiencias que me formaron y las decisiones que he tomado. Soy compasiva porque he visto el peor lado de la humanidad y he elegido no permitir que me endurezca completamente. Soy esperanzada porque, a pesar de todo el horror de descubrí, también he visto bondad increíble en las personas que me han apoyado, en los desconocidos que me han enviado cartas de aliento, en los terapeutas y abogados que han luchado a mi lado sin esperar nada a cambio. Hace 6 meses, algo inesperado sucedió que cambió mi perspectiva una vez más. Recibí un correo electrónico de una mujer llamada Mariana. Tenía 28 años y vivía en otro estado. Había visto las noticias sobre mi caso y después de mucha deliberación había decidido contactarme. Su mensaje era breve, pero contenía una revelación que me dejó sin aliento. Ella también era una creación de mi padre. Según me explicó en mensajes posteriores, su madre había participado en el programa de mi padre 18 años después de mi nacimiento. A diferencia de mi madre, la suya había sobrevivido al proceso, aunque traumatizada y con la orden estricta de mi padre de nunca revelar nada sobre el origen de su hija. Le había dado dinero, mucho dinero, suficiente para desaparecer y comenzar una nueva vida lejos. Su madre había guardado el secreto durante casi 3 décadas, hasta que las noticias sobre mi padre la habían obligado a confesarle la verdad a Mariana. No era mi hermana, no en el sentido biológico tradicional, pero éramos las 2 únicas creaciones exitosas conocidas del programa de Roberto Márquez. Compartíamos algo que nadie más en el mundo podía entender realmente. Nos reunimos en un café neutral a medio camino entre nuestras ciudades. Cuando la vi entrar, fue como mirarme en un espejo distorsionado. No nos parecíamos físicamente, mi padre había diseñado rasgos diferentes para cada una, pero había algo en sus ojos, en la forma en que caminaba, en su presencia, que era inquietantemente familiar. Nos sentamos frente a frente durante horas, compartiendo nuestras historias. Mariana había crecido sin saber nada sobre su origen, pero siempre había sentido que algo era diferente en ella. Las mismas ventajas inexplicables que yo había tenido: salud perfecta, habilidades cognitivas superiores, talentos que parecían surgir sin esfuerzo. Su madre le había dicho que era solo suerte, buenos genes familiares, pero Mariana siempre había sentido que había más en la historia. Cuando finalmente supo la verdad, su reacción había sido similar a la mía: horror, confusión, una crisis de identidad profunda. Pero a diferencia de mí, ella no tenía que cargar con el peso de exponer los crímenes, de ser el rostro público del escándalo. Había podido procesar su realidad en privado con solo su madre como testigo. No sé si envidia tu anonimato o si agradezco haber tenido la oportunidad de hacer justicia, le dije en algún momento de nuestra conversación. Ella me miró con una intensidad que me atravesó. Yo sí sé, respondió. Envidio tu valentía. Tú enfrentaste todo de frente. Yo me he estado escondiendo, pretendiendo que si no hablo de ello, no es real. Pero cada día me como viva por dentro, preguntándome si hay más como nosotras, si hay otros secretos que nunca descubriremos. Sus palabras resonaron en mí porque había tenido los mismos pensamientos. Los investigadores habían sido exhaustivos, pero mi padre había operado durante 40 años. ¿Era posible que solo hubiera 2 éxitos? ¿O había otros, viviendo vidas normales, sin saber nunca la verdad sobre su origen? Esa pregunta me persigue todavía. Mariana y yo nos hemos vuelto cercanas desde ese primer encuentro. No sé si llamarla amiga o hermana, o simplemente alguien que comparte mi carga única. Pero su presencia en mi vida me ha dado algo que no sabía que necesitaba: la certeza de que no estoy completamente sola en esto. Juntas hemos comenzado un proyecto. Estamos trabajando con genetistas éticos, investigadores que realmente se preocupan por las implicaciones morales de su trabajo, para entender mejor qué hizo exactamente nuestro padre y cómo detectar modificaciones genéticas similares. No es venganza, no exactamente, es prevención. Queremos asegurarnos de que ningún otro científico loco pueda hacer lo que hizo mi padre sin ser detectado.
El trabajo es lento y técnicamente complejo, pero me da propósito. Me hace sentir que estoy convirtiendo esta pesadilla en algo útil, en algo que podría salvar vidas futuras. Y mientras tanto, continúo con mi terapia, con mi proceso de sanación que sé que nunca terminará completamente. La doctora Ramírez me dijo algo hace poco que se ha quedado grabado en mi mente. Elena, has pasado 3 años preguntándote quién eres en relación a lo que te hicieron. Tal vez es hora de empezar a preguntarte quién quieres ser, independientemente de todo eso. Tiene razón, he estado tan consumida por descubrir y procesar mi pasado que no he pensado realmente en mi futuro. ¿Qué quiero? ¿Quién quiero ser? Las respuestas no son simples, pero están comenzando a formarse. Quiero ser alguien que ayude a otros. Quiero usar la plataforma involuntaria que me dieron estas circunstancias para hacer el bien, para hablar sobre ética científica, sobre los derechos de las víctimas, sobre la importancia de la supervisión en la investigación médica. Quiero ser una voz para aquellos que no pueden hablar, como las 28 mujeres cuyos nombres ahora conozco de memoria. Quiero encontrar el amor algún día, aunque la idea me aterroriza. ¿Cómo le explicas a alguien que te interesa románticamente que fuiste literalmente diseñada en un laboratorio, que tu padre era un monstruo que asesinó docenas de personas? No es exactamente el tipo de conversación que tienes en una primera cita, pero Mariana me ha dicho que ella está saliendo con alguien ahora, alguien que conoce toda su historia y la ama de todas formas. Así que quizás hay esperanza. Quiero, eventualmente, considerar la posibilidad de tener hijos. Esta es la más aterradora de todas mis aspiraciones porque viene con preguntas imposibles. ¿Pasaré las modificaciones genéticas de mi padre a mis hijos? ¿Es ético hacerlo sin su consentimiento? ¿O es ético negarles esas ventajas si están disponibles? Los genetistas no están seguros todavía de cómo funcionaría la herencia de estas modificaciones particulares. Es territorio inexplorado. Pero sobre todo, quiero encontrar paz. No el olvido, nunca eso. Las víctimas de mi padre merecen ser recordadas siempre, pero sí quiero encontrar una manera de vivir con este conocimiento sin que me destruya, sin que cada día sea una batalla contra la oscuridad de mi origen. Algunos días son mejores que otros. Hay mañanas donde me despierto y puedo pasar horas sin pensar en el sótano, en los archivos, en las fotografías de esas mujeres. Hay momentos de risa genuina, de alegría simple por cosas pequeñas, un buen café, un libro que me absorbe, una conversación significativa con Mariana o mi terapeuta. Y luego hay días donde el peso de todo es insoportable, donde me miro en el espejo y veo un monstruo mirándome de vuelta, donde cada pequeña habilidad o talento que tengo se siente manchado, como evidencia de los crímenes de mi padre grabada en mi mismo ADN. En esos días oscuros, tengo que recordarme activamente lo que la doctora Ramírez, Sofía, Mariana y tantos otros me han dicho, que soy más que mi origen, que mis elecciones importan más que mi genética, que la humanidad no es algo que se diseña, es algo que se vive. Hace poco volví al sitio donde solía estar la mansión. La demolieron un año después de que la vendí. El nuevo propietario no quería el peso de esa historia. Ahora es solo un terreno vacío, cubierto de hierba silvestre. El sótano fue sellado con concreto, un entierro apropiado para ese lugar maldito. Me paré allí, en el lugar donde solía estar la entrada principal, y traté de recordar algún momento feliz de mi infancia en esa casa. Sorprendentemente pude encontrar algunos. Navidades donde mi padre hacía un esfuerzo por estar presente, tardes en el jardín con Sofía, mi habitación donde me sentía segura y podía leer durante horas. No todo fue una mentira, no todo estuvo manchado por sus crímenes. Hubo momentos de gracia genuina, pequeños oasis de normalidad en medio del horror que yo no conocía. Y eso, me di cuenta, es importante recordar. Porque si permito que los crímenes de mi padre contaminen cada recuerdo, cada momento de mi vida pasada, entonces él gana incluso desde la tumba. Entonces me convierto en nada más que su creación, definida completamente por sus acciones. Pero yo soy más que eso. Soy la niña que amaba leer bajo los árboles. Soy la adolescente que descubrió su pasión por la pintura. Soy la joven adulta que construyó una vida independiente antes de que todo esto explotara. Y soy la mujer que encontró fuerza para exponer la verdad cuando habría sido mucho más fácil quedarse callada y disfrutar de la fortuna heredada en ignorancia. Todas esas versiones de mí son reales, todas son válidas y todas son mías, no de mi padre.
La última vez que vi a Mariana, hace apenas 2 semanas, me hizo una pregunta que me ha estado rondando desde entonces. Si pudieras volver atrás, dijo, si pudieras elegir no saber nunca la verdad sobre tu origen, no encontrar ese sótano, vivir el resto de tu vida creyendo que tu padre era simplemente un hombre de negocios exitoso y tú eras su hija biológica normal, ¿lo harías? No tuve que pensarlo mucho. No, respondí. Por mucho que duela, prefiero conocer la verdad, prefiero haber dado justicia a esas mujeres, aunque eso significara destruir mi propia vida. La ignorancia podría haber sido más cómoda, pero no habría sido correcta. Ella asintió, como si mi respuesta confirmara algo que ella también sentía. Yo también, susurró, yo también prefiero saber. Creo que eso dice algo fundamental sobre lo que somos Mariana y yo, no sobre nuestros genes modificados o nuestros orígenes diseñados, sino sobre las personas que hemos elegido ser, las decisiones morales que hemos tomado cuando se nos presentó la opción entre la verdad dolorosa y la mentira cómoda. Mi padre quería crear seres humanos perfectos, seres superiores en inteligencia, fuerza, resistencia, belleza, pero se perdió completamente el punto de lo que hace a una persona verdaderamente valiosa. No son las características físicas o mentales, es la integridad, es la compasión, es la valentía para hacer lo correcto incluso cuando es devastadoramente difícil. En esos términos, en las cosas que realmente importan, soy exactamente lo opuesto a lo que mi padre era. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que me da esperanza de que puedo construir una vida significativa a pesar de cómo comenzó. El sol se estaba poniendo mientras estaba parada en ese terreno vacío, pintando el cielo de naranjas y rosas. Y mientras veía esos colores sangrando unos en otros, me permití algo que no me había permitido en mucho tiempo. Me permití imaginar un futuro donde este dolor no fuera lo primero en lo que pensara cada mañana. Un futuro donde pudiera hablar sobre mi padre sin que mi estómago se retorciera. Un futuro donde las cicatrices estuvieran todavía allí, siempre estarían allí, pero fueran solo parte de mi historia, no toda mi historia. No sé si ese futuro es posible, no sé si alguna vez sanaré completamente de lo que descubrí en aquel sótano. Pero por primera vez desde que encontré esas llaves entre las pertenencias de mi padre, pienso que tal vez, solo tal vez, podría intentarlo. Porque al final eso es lo que significa ser humano, no perfección diseñada, no ausencia de trauma o dolor, sino la capacidad de enfrentar horrores inimaginables y aún así elegir seguir adelante, elegir crecer, elegir convertir el sufrimiento en sabiduría, la rabia en activismo, el dolor en empatía por otros que sufren. Mi padre quería crear seres humanos perfectos en un laboratorio, pero se perdió completamente el punto de lo que hace a una persona verdaderamente valiosa. No son las características físicas o mentales, es la integridad, es la compasión, la valentía para hacer lo correcto incluso cuando es devastadoramente difícil. En esos términos, en las cosas que realmente importan, soy exactamente lo opuesto a lo que mi padre era. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que me da esperanza de que puedo construir una vida significativa a pesar de cómo comenzó. El sol se estaba poniendo mientras estaba parada en ese terreno vacío, pintando el cielo de naranjas y rosas. Y mientras veía esos colores sangrando unos en otros, me permití algo que no me había permitido en mucho tiempo. Me permití imaginar un futuro donde este dolor no fuera lo primero en lo que pensara cada mañana. Un futuro donde pudiera hablar sobre mi padre sin que mi estómago se retorciera. Un futuro donde las cicatrices estuvieran todavía allí, siempre estarían allí, pero fueran solo parte de mi historia, no toda mi historia. No sé si ese futuro es posible. No sé si alguna vez sanaré completamente de lo que descubrí en aquel sótano. Pero por primera vez desde que encontré esas llaves entre las pertenencias de mi padre, pienso que tal vez, solo tal vez, podría intentarlo. Porque al final eso es lo que significa ser humano. No perfección diseñada, no ausencia de trauma o dolor, sino la capacidad de enfrentar horrores inimaginables y aún así elegir seguir adelante. Elegir crecer, elegir convertir el sufrimiento en sabiduría, la rabia en activismo, el dolor en empatía por otros que sufren. Mi padre quería crear seres humanos perfectos en un laboratorio, pero la verdadera humanidad, la que vale la pena, no se puede diseñar, solo se puede vivir.
Y eso es exactamente lo que planeo hacer con el resto de mi vida, vivirla, completamente, imperfectamente, auténticamente, en mis propios términos, no en los de Roberto Márquez. Anoche tuve un sueño, no una pesadilla como las que me han atormentado durante estos 3 años, sino algo diferente, algo que me dejó con una sensación extraña al despertar, una mezcla de melancolía y paz. Soñé que estaba de nuevo en el jardín de la mansión, pero no como era realmente. Era una versión idealizada, bañada en luz dorada con las rosas floreciendo en colores imposiblemente vibrantes. Y mi madre estaba ahí. No la Carmen Reyes de las fotografías clínicas de laboratorio, sino la madre que apenas recordaba, la que me había abrazado cuando tenía miedo, la que me había cantado canciones de cuna. En el sueño, ella me miraba con una ternura infinita y me decía algo que no podía escuchar con claridad, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Era un mensaje de liberación, de perdón, de amor, que trascendía todas las manipulaciones y mentiras. Cuando desperté, tenía lágrimas en las mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo que apenas me atreví a nombrar: aceptación. He estado escribiendo esta historia durante meses. Mi terapeuta sugirió Que pusiera todo por escrito, que documentara mi experiencia no solo como testimonio legal, sino como una forma de procesamiento personal. Al principio pensé que sería imposible, que revivir cada detalle sería demasiado doloroso, y lo fue. Cada sesión de escritura me dejaba exhausta, emocionalmente vaciada. Pero también descubrí algo inesperado. Al escribirlo, al darle forma narrativa a este caos de experiencias y emociones, comencé a encontrar patrones, significados, lecciones que no había visto cuando estaba sumergida en el momento. Vi cómo cada elección que hice después del descubrimiento me definió más que cualquier gen modificado. Vi cómo el horror que encontré en ese sótano me dio una claridad moral que muchas personas buscan toda su vida sin encontrar. Vi cómo el dolor me conectó con otros seres humanos de maneras que la comodidad y el privilegio nunca podrían haberlo hecho. No estoy agradecida por lo que mi padre hizo, nunca lo estaré. Los crímenes que cometió son imperdonables y el daño que causó reverbera aún en incontables vidas. Pero puedo reconocer que la persona en la que me he convertido a través de este proceso, la fuerza que he encontrado, la compasión que he desarrollado, esas cosas son mías, son reales, son valiosas. Hace 3 días recibí una llamada de la madre de Mariana. Su voz temblaba cuando me pidió que fuera a visitarlas. Había algo que necesitaba entregarme, algo que había guardado durante casi 3 décadas porque no sabía qué hacer con ello. Viajé a su ciudad al día siguiente, con una mezcla de curiosidad y aprensión. La casa de Mariana era modesta pero acogedora, llena de fotografías familiares y el tipo de desorden cálido que habla de una vida realmente vivida. Su madre, Gabriela, era una mujer pequeña de 50 y tantos años, con el mismo peso en los ojos que yo reconocía en mi propio reflejo. Nos sentamos en su sala mientras ella sostenía una caja de zapatos desgastada. Sus manos temblaban. «Tu padre me dio esto», comenzó con voz quebrada, justo antes de que nos fuéramos. Me dijo que era para Mariana, pero que solo debía dárselo si algo le sucedía a él o si ella descubría la verdad sobre su origen. Durante años pensé en destruirlo, en protegerla de lo que fuera que contuviera. Pero después de todo lo que ha salido a la luz, después de ver tu valentía al enfrentar esto, supe que tenía que entregárselo. Y Mariana insistió en que estuvieras presente cuando lo abriéramos. Mariana estaba sentada a mi lado, tan tensa como yo. Gabriela abrió la caja lentamente, como si pudiera explotar en cualquier momento. Dentro había una carta, escrita con la letra meticulosa de mi padre, y un sobre más pequeño con mi nombre. Mariana tomó la carta dirigida a ella y comenzó a leer en voz alta. Era perturbador escuchar las palabras de mi padre después de todo este tiempo, especialmente en este contexto. La carta era clínica, explicativa, detallando las modificaciones que había hecho en Mariana, los mejoras que había implementado basándose en lo que había aprendido de su éxito conmigo. La llamaba su obra maestra, su creación perfecta. Era nauseabundo. Pero entonces Mariana llegó al final de la carta y su voz se quebró al leer las últimas líneas. Algún día comprenderás que lo que hice fue un regalo. Te di ventajas que otras personas solo pueden soñar. Te hice superior,
Y aunque probablemente me odies cuando descubras la verdad, quiero que sepas que en mi forma retorcida creía que estaba haciendo algo bueno. Creía que estaba avanzando a la humanidad. Estaba equivocado sobre muchas cosas, pero nunca estuve equivocado sobre esto. Eres extraordinaria. No por lo que hice, sino por lo que eres. Perdóname si puedes, olvídame si no puedes. Mariana dejó caer la carta como si quemara. Lloró en los brazos de su madre mientras yo me quedaba sentada, procesando esas palabras. Mi padre sabía que estaba equivocado. Sabía, al menos al final, que lo que había hecho era monstruoso. Y aún así, incluso en su confesión, no podía evitar justificarse, explicar, pedir comprensión para lo incomprensible. Gabriela me extendió el sobre con mi nombre. Lo abrí con manos que ya lo temblaban. Había llegado demasiado lejos en mi proceso de sanación para permitir que las palabras de un hombre muerto me destrozaran ahora. La carta para mí era diferente, más personal, más cruda. Elena, si estás leyendo esto, entonces has descubierto lo que hice, has encontrado el laboratorio, has visto los archivos, y probablemente me odies con cada fibra de tu ser. Tienes derecho a hacerlo. No voy a insultar tu inteligencia con excusas. Lo que hice fue monstruoso. Destruí vidas en nombre de la ciencia, del progreso, de una visión de perfección humana que ahora veo era fundamentalmente defectuosa. Porque, ¿sabes qué fue lo que finalmente me hizo ver mi error? Fuiste tú. No tu ADN modificado, no tus habilidades mejoradas, fuiste tú, a los 12 años, pintando en el jardín, completamente absorta en tu arte, creando algo hermoso, no. Porque yo te hubiera programado para hacerlo, sino porque elegiste hacerlo. Fuiste tú a los 16 defendiendo a una compañera de clase que era acosada, mostrando una valentía y compasión que ningún gen podría codificar. Fuiste tú a los 22, eligiendo estudiar trabajo social en lugar de medicina o negocios como yo esperaba, siguiendo tu propio camino. Vi en ti algo que mi ciencia nunca podría crear, humanidad auténtica, libre albedrío real, la capacidad de ser más que la suma de tus partes biológicas. Y aún así, no pude detenerme. La obsesión ya me había consumido completamente. Continué con el programa justificándome cada vez, diciéndome que el siguiente intento sería el definitivo, que finalmente probaría que tenía razón. Pero con cada nueva mujer con cada sujeto que fracasaba, me hundía más profundo en un pozo del que no había escape. Tu madre, Carmen, descubrió la verdad cuando tú tenías 6 años. Me confrontó, me amenazó con ir a las autoridades. ¿Y yo hice lo imperdonable. No solo la silencié, sino que dejé que creyeras durante todos estos años que había sido un accidente. Te dejé vivir con esa mentira, porque era más fácil que admitir que tu padre era un asesino. No espero tu perdón, no lo merezco, pero quiero que sepas esto. Mi mayor logro no fue la ciencia, no fueron las modificaciones genéticas o los avances que hice en el campo de la ingeniería genómica. Mi mayor logro fue haberte tenido como hija, aunque no merecía ese honor. Porque a pesar de todo lo que hice, a pesar del monstruo que era, tú creciste para ser una persona verdaderamente buena. Y eso no tiene nada que ver conmigo, eso es completamente tuyo. Vive tu vida, Elena, sé feliz si puedes. Y si algún día tienes hijos propios, ámalos por lo que son, no por lo que podrían ser. Esa fue mi mayor lección, aprendida demasiado tarde. Tu padre que nunca mereciste, Roberto. Terminé de leer con visión borrosa por las lágrimas. No eran lágrimas de perdón, no estaba lista para eso, tal vez nunca lo estaría. Pero eran lágrimas de cierre, de comprensión tal vez, de reconocer que incluso los monstruos son humanos complejos, capaces de momentos de claridad aunque lleguen demasiado tarde para cambiar el daño que han causado. Mariana me miró con ojos enrojecidos. ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos siempre, respondí después de un momento. Seguimos adelante. Tomamos lo que podemos aprender de esto y lo dejamos ir. No le debemos nada a su memoria, pero nos debemos a nosotras mismas el no permitir que sus acciones nos definan para siempre. Gabriela nos abrazó a ambas, esta mujer que también había sido víctima de mi padre, que había vivido con el peso del secreto durante casi 3 décadas. Ustedes dos son las personas más valientes que conozco, susurró. Y no es por sus genes, es por sus elecciones.
Nos quedamos juntas esa tarde, las tres, compartiendo historias, llorando, riendo a veces cuando encontrábamos humor oscuro en situaciones absurdas. Y me di cuenta de que esto era lo que significaba sanar realmente, no olvidar, no perdonar necesariamente, sino encontrar formas de existir con el dolor, de construir conexiones humanas reales a pesar de él, de crear significado del sufrimiento. Antes de irme esa noche, Mariana me detuvo en la puerta. Hay algo que he estado pensando, dijo, sobre tener hijos algún día. Los genetistas dijeron que probablemente pasaremos algunas modificaciones a nuestros hijos, ¿verdad? Asentí, era algo que me atormentaba frecuentemente. ¿Y si lo vemos de esta manera?, continuó. Sí, nuestros hijos podrían tener algunas de estas ventajas genéticas, pero también heredarán algo más importante, padres que entienden el valor real de la humanidad, que nunca los verán como proyectos o experimentos, que los amarán por quienes son, no por lo que pueden hacer. ¿No es eso lo que realmente importa? Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Tenía razón, completamente razón. Además, añadió con una pequeña sonrisa, si tu padre nos enseñó algo, es exactamente cómo no criar a un hijo. Ya tenemos la mejor guía de lo que hay que evitar. Me reí a pesar de las lágrimas. Era humor negro, pero era real. Y en ese momento, riendo con esta mujer que compartía mi carga única, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza ingenua de que todo estaría bien o de que el dolor desaparecería mágicamente, sino la esperanza sólida y real de que podía construir una vida significativa a pesar de todo, que podía amar y ser amada, que podía, eventualmente, tener una familia propia y hacerlo bien. Que el legado de mi padre no tenía que ser el final de mi historia, sino simplemente un capítulo oscuro en una narrativa mucho más amplia. Conduje de regreso a casa esa noche bajo un cielo lleno de estrellas, y mientras manejaba, pensé en todas las mujeres cuyos nombres llevaba conmigo. Las 28 que murieron, mi madre, Gabriela, que sobrevivió pero perdió tantos años a causa del miedo. Y Mariana y yo, las que llevamos la evidencia de los crímenes de mi padre en cada célula de nuestro ser. Pensé en cómo sus historias, todas ellas, merecían ser contadas. No como estadísticas o víctimas anónimas, sino como personas reales que amaron, soñaron, lucharon, vivieron. Y me di cuenta de que eso era lo que necesitaba hacer a continuación. Necesitaba contar sus historias, todas ellas. Ya no solo como testimonio legal o terapia personal, sino como memorial, como advertencia, como recordatorio de lo que sucede cuando perdemos de vista la humanidad esencial de cada persona, cuando comenzamos a ver a los seres humanos como medios para fines, como material para experimentos, como objetos en lugar de sujetos. Esta historia que he estado escribiendo, mi historia, es solo el comienzo, pero hay 28 más esperando ser contadas. Y aunque nunca conocí a esas mujeres, aunque solo existan para mí como nombres en archivos y fotografías en paredes de laboratorio, les debo esto. Les debo ser su voz cuando ya no tienen la suya propia. Les debo asegurar que el mundo sepa que existieron, que importaron, que sus vidas tenían valor intrínseco más allá de cualquier experimento fallido o protocolo de investigación. Y les debo demostrar, a través de cómo vivo mi propia vida, que el horror que enfrentaron no fue en vano, que su sufrimiento impulsó cambios reales en cómo regulamos la investigación genética, en cómo protegemos a los vulnerables, en cómo definimos el consentimiento informado en contextos médicos. Esta es mi promesa a ellas, a mi madre Carmen, a todas las Saras y Marías, Isabelas y Juanas cuyos nombres ahora conozco de memoria, a las que nunca tuvieron la oportunidad de ser más que números en los archivos de un científico loco. Sus historias serán contadas, serán honradas, serán recordadas. Y yo seguiré viviendo, no solo por mí misma, sino por todas ellas. Por cada sueño que nunca pudieron realizar, por cada vida que nunca pudieron vivir plenamente, por cada amor que nunca pudieron experimentar.
Viviré con toda la intensidad y autenticidad que pueda reunir. Amaré con todo mi corazón. Crearé belleza donde pueda. Lucharé por la justicia donde sea necesario. Y cuando finalmente llegue mi momento de partir de este mundo, lo haré sabiendo que hice todo lo posible para honrar la memoria de aquellas que no pudieron. Esa es mi elección, mi decisión, mi humanidad. Y ningún gen modificado, ningún experimento, ninguna manipulación científica puede quitarme eso. Porque al final, la lección más importante que aprendí de esta terrible experiencia es esta. La humanidad no reside en nuestro ADN. No se puede diseñar en un laboratorio ni optimizar con modificaciones genéticas. La humanidad reside en nuestras elecciones, en nuestra capacidad para amar incluso después de conocer el odio, para crear belleza incluso después de presenciar horror, para seguir adelante incluso cuando el peso del pasado amenaza con aplastarnos. Mi padre dedicó su vida a intentar crear la perfección humana, y en el proceso perdió completamente de vista lo que hace que un ser humano sea verdaderamente valioso. No cometeré el mismo error. Viviré imperfecta, auténtica, completamente humana, y esa será mi victoria final sobre el legado de Roberto Márquez. Esa será mi forma de honrar a todas las mujeres que él destruyó. Esa será mi manera de probar que incluso de la oscuridad más profunda puede emerger luz. No porque esté diseñada para ser resiliente, sino porque elijo serlo. No porque mis genes me hagan fuerte, sino porque mi espíritu se niega a rendirse. No porque sea perfecta, sino porque soy real. Y en un mundo que a veces parece valorar la perfección sobre la autenticidad, esa realidad, esa humanidad imperfecta pero genuina, es el mayor acto de rebelión que puedo ofrecer. Es mi historia, mi verdad, mi vida. Y finalmente, después de 3 años de dolor y descubrimiento, de horror y sanación, de preguntas sin respuesta y verdades difíciles, puedo decir esto con completa certeza. Es suficiente, soy suficiente, exactamente como soy.